Tuya es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su lugar. Nuestro mensaje de hoy se llama la autoridad y el creyente. Ahorita que la ponga usted ya va a verlo. La autoridad y el creyente. El 16 de abril de 1947 en Texas hubo una explosión tan violenta que fue comparada con la bomba atómica. Solamente que esta explosión fue en una ciudad cercana, en el centro de Estados Unidos, en donde había unas bodegas que contenían explosivos. Este poblado, que se llama Texas, se iluminó, y se iluminó como nunca ninguna otra ciudad lo había hecho, a menos que estuviera en guerra. Se destruyeron una fábrica de productos químicos valuada en $19 millones, y hubo alrededor de ella muchos incendios. ¿Por qué? Porque los escombros prendidos volaron a mucha distancia. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos graves, una pérdida de 50 millones por los daños que se produjeron en los edificios. Y todos estos perjuicios, ¿por qué cree que fueron causados? Una explosión tan grande, tantas muertes, tantos heridos, tanto dinero perdido, ¿por qué cree que fue causado? Por la desobediencia de un hombre que, diciendo en las paredes por toda la empresa: prohibido fumar porque hay flamables cerca, el joven decidió prender un cigarro, echarse un tabaquito y hacer una masacre en esa ciudad. Por eso nuestro mensaje del día de hoy se llama la autoridad y el creyente. ¿Cuántas desgracias no nos han pasado por gente que no sabe apegarse a las reglas? Por gente que no quiere respetar a las autoridades. Por gente que quiere hacer que sus chicharrones truenen sin importarle lo que esté a su alrededor. Balaceras en las escuelas, incendios en hogares, gente que juega con armas sin importar la inocencia de la persona que esté ahí, gente que siente que tiene todo el derecho de vivir su vida, manejar borracho, manejar drogado, y pensar que no va a pasar nada, que él puede ir por la vida haciendo lo que él quiera. Y después, ¿cuántas desgracias no leemos cada fin de semana? De hecho, ahorita que veníamos en camino, en periférico, por ahí por el colegio de policía, hay una curva, nos desviaron y estaban dos coches de frente, aplastados completamente el frente. ¿Usted cree que venían jugando? Claro que no, esos dos se encontraron de frente porque uno se metió en sentido contrario, o porque el otro se metió en sentido contrario, o porque uno iba borracho, porque el otro iba borracho. Pero para que pase un accidente así debe haber un imprudente. ¿Y con cuántas personas imprudentes no se ha cruzado usted en su vida? Esto y mucho más, mucho más. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuál es el comportamiento del creyente ante la sociedad, ante sus superiores o ante cualquier autoridad? ¿Cómo nosotros, como ahora discípulos de Jesucristo, como gente que está buscando un cambio de vida, cómo debemos de comportarnos ante la sociedad y ante las autoridades? En el capítulo 22 de Hechos, abra su Biblia para que vaya ahí leyendo. Capítulo 22 de Hechos. Pablo es capturado en Jerusalén al entrar a la sinagoga. Si usted recuerda, la semana pasada hablábamos de que el pueblo le decía: no vayas porque te van a atrapar, no vayas porque vas a morir, no vayas porque te van a golpear. Y Pablo dijo, Hechos 22. Pablo dijo: no me distraigan de la intención que yo quiero, porque eso lo ha puesto Dios en mi corazón. Entonces, tal cual llegó, lo atraparon y lo capturaron. Los judíos, desde muchos años antes, lo hemos estado viendo, lo estaban queriendo atrapar para matarlo, para pegarle, para encarcelarlo. ¿Por qué? Porque estaba tirando Pablo, a través de predicar la palabra de Dios, tiraba la idolatría. Y en la idolatría había negocio. Y en la desobediencia a Dios había pecado.
Y en muchas cosas los judíos buscaban agarrar a este bandido de Pablo y ponerle su buena calentada. Pues no fue hasta Jerusalén, la misma ciudad de donde salió, que lo capturan. Y él lo agarran y aprovechan ese momento. Dice su Biblia, ahí en Hechos 22, que lo sacan de la sinagoga con los acompañantes que tenía y cierran las puertas del templo procurando matarle. Le estaban golpeando mientras lo sacaban, pero alguien de ese lugar le dio aviso a las autoridades y entonces llegaron a su rescate. Dice que el tribuno mandó a algunos centuriones para poder resguardar la vida de Pablo. Eran tantos los hombres que estaban sobre él que tuvieron que mandar al menos a 200 guardias para poder separar a Pablo de esta turba que quería matarlos. Muchos gritaban, dice su Biblia, que muchos hablaban y ni siquiera entendía la justicia o los policías que habían llegado a rescatar a Pablo, ¿por qué le estaban pegando? Total que lo agarraron y se los quitaron. Las acusaciones que le hacían a Pablo eran las siguientes, eran 4 acusaciones. La primera, decían que Pablo no era leal a su pueblo, porque ahora él, habiendo sido judío, fariseo, apegado de la ley, era el que hacía así en la iglesia, tirín, 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 ¿no? ¿Cómo se llama ese? Ese era el Pablo, tirín, tirín. Era un hombre que estaba preparándose para ser un sacerdote. Era un hombre que estaba estudiando para ser un sumo sacerdote. Y ahora le decían que no era leal a su pueblo. Segunda acusación, decían que él proclamaba que no se debía de guardar la ley de Moisés, que ahora tenían que solamente los judíos obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Tercera, que los cristianos, o sea los que creían en Jesús, no tenían que realizar las fiestas en Jerusalén y las ceremonias en el templo. Y la cuarta acusación, le decían que él era culpable de haber traído griegos al templo y había profanado el lugar santo. ¿Qué cree? Son las mismas acusaciones que le hicieron a Esteban y que le hicieron a Jesús. Esto le fue cargado a Jesucristo y a Esteban. ¿Y estos dos hombres, qué pasó con ellos? ¿Quién contesta? Los mataron. ¿Qué querían con Pablo? Matarlo. Por eso la turba estaba tan caliente, por eso no se entendía lo que hablaban, porque con estas 4 acusaciones era tan grande el odio que la gente sentía por ellos, que decía, sí, no importa, lo que hablábamos ahorita en la escuela dominical, nos cegamos y que muera el que tenga que morir. ¿Cómo van a decir que no seamos leales, que proclamemos que no se guarde la ley de Moisés, que no tengamos las fiestas y las ceremonias? Y a ver, trajo griegos al templo. Herejía. ¡Qué insulto! En el capítulo 22 de Hechos, la Biblia nos enseña el modo en el que Pablo se defendió de las acusaciones que le hicieron. Él preparó su defensa, y su defensa se basó en dos propósitos. Uno, siempre ser un judío leal. Su defensa primera fue demostrar que siempre fue un judío leal, y segundo, que siempre había sido obediente al mandato de Dios. Si usted lo lee ahí en el capítulo 22 de Hechos, él empieza a contar delante de todas esas personas que les acusaban y delante de todos esos gobernadores, sumos sacerdotes, gente invitada y colados que representaban, él empezó a decir su testimonio. Yo iba caminando y en el camino una luz resplandeció y todos los que iban conmigo escucharon la voz, pero nadie vio sino solamente yo. Y fue tanto el impacto que tuve que quedé ciego y caí. Y yo dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y la voz me decía, cállate y vete a tal lado y ahí espera, alguien va a llegar. Y él empezó a narrar la historia que él tuvo con Jesucristo. Después de esta tranquiza que le metieron, después de que ya estaba atrapado por los guardias, después de que lo habían salvado de morir ahí en medio de toda esa gente que estaba bien prendida, él dijo, yo no tengo que darle de cuentas a nadie, sino solo a Dios. Pero por conciencia y buena conducta, les voy a decir a ustedes. En Hechos 22, versículo 30 dice, al día siguiente, queriendo saber el tribuno de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le quitó las cadenas
mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 23, versículo del 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, fíjense quién estaba ahí, los principales sacerdotes, todo el concilio y toda la gente de los demás. Y Pablo les dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan, ¿dónde? Cállese, marrano, cállese, ¿qué está hablando? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote injurias. Versículo 5. Pablo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjense cómo en medio de una situación de opresión, en medio de golpes, en medio de violencia, Pablo reacciona y dice: no sabía. Perdón, no sabía. Me retracto. Abra su Biblia, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 10, y vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 13, del 1 al 10, y póngase de pie. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, tenéme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, pecador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagarán también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debes: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todos, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿De quién estábamos hablando hace un momento que levantó su boca y le dijo al sumo sacerdote: pared blanqueada, que así como me pegaste tú, que así te peguen a ti? Pablo, ¿ah? ¿Quién escribió esto? Pablo. Este hombre que se había equivocado ante toda la gente, ante el concilio, y que reconviene y dice: ching, ya la regué. Esta era la gran autoridad de nuestra iglesia. Una disculpa, brother, ¿me quieren pegar otra vez? Denme otra vez. Órale, cállese. Va por trompudo, me pego yo. Discúlpenme. Este hombre ahora a los romanos les escribe: todas las autoridades son establecidas por Dios, y por buena conciencia sujétate. Y están por esto, y hasta tú mismo le pagas. Por eso dice aquí: pues por esto, en el versículo 6, por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios. Entonces, si tú les pagas, estás honrando a esos hombres que Dios ha puesto, entonces sujeta. Entonces Pablo está hablando porque ahora él le ha dado al pueblo
a los judíos, a los gentiles, a los creyentes, a los no creyentes, les ha dado una palabra que es con autoridad. ¿Cuál es esa palabra que es con autoridad? La que no solamente se dice, sino la que se hace. ¿Qué pasa? En mi pueblo se dice que la educación se mama. O sea, que se aprende en casa, que se enseña en casa. Dar gracias, decir buenos días, decir buenas tardes, buenas noches, por favor. Ser obedientes o ser rebeldes, lo aprendemos en casa desde que somos unos niños. Claro, siempre y cuando las reglas que recibimos y la enseñanza que vemos de nuestros padres vayan acorde con lo que nosotros aprendimos. Un día nosotros fuimos hijos, hoy nos comportamos como nuestros padres nos enseñaron, pero también con el tiempo fuimos creciendo y aprendiendo cosas que vimos en la calle. Y hoy que somos padres, la mayoría de los que estamos sentados, porque a los que estamos educando ahorita están en los salones, nosotros ahora somos los que estamos enseñando a nuestros hijos todo lo que un día van a necesitar delante de la sociedad. Si tú no le enseñas a decir a tus hijos gracias, por favor, permiso, perdón, a no gritar, a saludar, a escuchar, a ser higiénico y a ser puntual, ¿va a ser un hombre funcional en la sociedad? ¿Verdad que no? Nos vamos a regresar a las imágenes del principio donde veíamos homicidios, explosiones, asesinatos, orgullo, vanidad, todo yo, lo que hablábamos en la clase de escuela dominical. Puro yo. No, en la casa se enseña a sujetarse a las autoridades. La Biblia dice, lo que el hijo hace, lo que ve hacer al padre, ¿sí o no? Entonces déjeme decirle, sus hijos son reflejo de usted. Pablo nos demuestra con estas palabras que acabamos de ver, su formación, nos demuestra su creencia, su sujeción a las reglas que Dios había establecido, porque incluso él dice, el no adulterar, el no matar, no hurtar, no dar falso testimonio, no codiciar, ¿qué son esos? Son los mandamientos, ¿no? ¿Usted los encuentra? ¿Aló? ¿Quién habla? Se subió de allá. A la ganancia, un poquito. ¿Aló? Está bien fuerte. Sí, ahí está. Él estaba haciendo un resumen, creo que es este es el número 7, bájale, ahí ya se volvió a, ahí está, ahí déjalo. Sí, ahí está, desde aquí. Él les está haciendo un resumen a los romanos de Éxodo 20, les dice, todos los mandamientos que tienen que ver con la sociedad, esos se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos dejó estos mandamientos para que tuviéramos una vida de convivencia social buena, pero que a través de esa convivencia y de esa relación buena con la sociedad tuviéramos una relación buena con Él también. Porque si nosotros no podemos servir y amar a los demás, ¿cómo vamos a poder tener una buena relación con Dios? No sé si me explico. Porque no puede ser al revés. No podemos tener una buena relación con Dios y no tener una buena relación con las personas, porque sería ilógico. ¿A quién estamos representando? Eso yo lo he visto, sí, pero en la iglesia, en la Biblia de Satanás, donde dice que tú puedes hacer todo lo que quieres, donde dice que si tienes un deseo tú puedes pasar por encima de las personas, los quieres matar, no importa, mátalos. ¿Por qué? Porque tú vas a satisfacer tu carne, y mientras tú estés bien, no te preocupes. ¿Y sabes dónde también lo acabo de encontrar? En las 13 reglas o mandamientos que tienen los cienciólogos. En la cienciología también se dice, ¿quieres algo? Satisfácete. Tienes que satisfacerte por encima de las personas, satisfácete. Yo dije, esto es la Biblia del diablo. Es lo mismo, es exacto, pero hay creyentes que también quieren seguir viviendo igual. En los 10 mandamientos Dios nos muestra, en Éxodo 20, que hay un orden que debemos de seguir, y ese orden lo debemos de honrar. En el primer mandamiento el Señor nos dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba del cielo, abajo del cielo, en medio del cielo, ni te harás imágenes de barro, ni bla 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 bla. Usted acuérdense que el primer mandamiento es el más largo. Entonces Él nos dice, primero honra a Dios. Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando le preguntaron, Señor, ¿en qué se resumen los mandamientos? Y Él dijo,
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es lo mismo que Dios dijo. Segundo, honra a tus padres para que tú vaya bien y tus días en la tierra se alarguen y seas de bendición. Primero Dios y segundo nuestros padres. ¿Cómo? Y cuando dice honra a tus padres, después dice no codicies, no robes, no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque esas ya son las leyes a partir de nuestros padres para la sociedad. Siguiente, Éxodo 22, 28. No injuries a los jueces ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Las autoridades, mis respetos. Cuádrese, porque lo acabamos de leer ahorita. Las autoridades todas han sido puestas por Dios, entonces nos sujetamos. Y el honrar a todas las autoridades también lo encontramos ahí en Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermano, usted quiere comprobar que no nada más en la palabra de Dios hay reglas cívicas. Pregúntele a su hijo en la primaria. Pregúntele a su hijo en la primaria, en la clase de formación cívica y ética, y hay 8 ejes principales. Los que son maestros pueden saber esa parte. Esos 8 ejes principales son estos. Primero, conocerse y cuidarse a sí mismo. Segundo, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Conocer los límites, como decía Bomberito Juárez. ¿Cómo dijo? El respeto al derecho ajeno es la paz. Donde termina mi derecho, empieza el de la siguiente persona. Por eso dice autorregulación y ejercicio de la libertad. Tercero, respeto y valoración de la diversidad. Esto no se refiere a diversidad sexual, ¿eh? Ahorita ya la podemos meter. Ya escuchamos diversidad y sí, gay, sí. Eso es diversidad de pensamiento, diversidad de... Ahorita ya lo podemos incluir porque amamos. Pero respetamos y valoramos la diversidad. Siguiente, sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad. Cuidar nuestro entorno, pertenecer a nuestro país, sujetarnos a los hombres, manejo y resolución de conflictos. ¿Se da cuenta que esto se dejó de dar por muchos años en las escuelas? Por eso ahora nos encontramos con gente que no conoce de civismo. Hicieron su parte algunos años. Los maestros antes eran bien rígidos. Mi maestro tenía una tabla como de 1,20 m que le decía el tiburón, porque de un chanclazo le voló una parte del frente. Era una tabla sí rectangular, pero de un chanclazo en la espalda a uno le voló una esquina y quedó así. Yo le decía el tiburón porque ahora esa parte que quedó así, de ahí lo agarraba. Era bien satánico. Se supone que ya no podían pegar, pero yo iba en primaria, o sea que todavía me tocaban mis reglazos. Entonces, esa participación social y política también tiene que ver con la formación cívica y ética y apegarse a la legalidad y al sentido de justicia. Eso sale de la palabra de Dios. Usted busca vestigios de la palabra de Dios en la sociedad y vaya al derecho romano. Todo el derecho que nos rige en el mundo salió de la palabra de Dios. Y de ahí se enmarcó nuestra sociedad. ¿Por qué ahora, si en la educación secular o normal tenemos responsabilidad en el modo en el de comportarnos delante de Dios, por qué no como creyentes también nos sujetamos delante de Dios? Porque no lo podemos ver, porque no hay autoridades que vengan y nos digan sujétese porque si no va a ir al infierno, porque no hay ningún ángel que se te presente y te diga estás faltando a la ley de Dios, estás torciendo la palabra, te estás condenando a ti y a tu familia. Por eso a veces no obedecemos la palabra. ¿No sería más importante obedecer las reglas divinas que las reglas terrenales? ¿No tienen un impacto mayor las reglas eternas que las reglas que tienen una terminación? Sí, sí lo tienen. Pero a veces como creyentes pasamos por alto eso y vemos que cómo nos cuesta trabajo sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Porque ahora yo soy salvo. Porque ahora yo soy un hijo de Dios. Porque ahora no pasa nada. No. Vayamos a la Biblia. Pablo les cuenta su testimonio a esas autoridades. ¿Y qué hace cuando reacciona visceralmente? Se arrepiente. Se echa para atrás y dice, no, discúlpenme. Yo no esperaba, fíjense también la contraparte, yo no esperaba
que alguien que dice ser la autoridad religiosa tuviera en sus entrañas el pegarle a una persona que está encadenada? Pues yo pensé que era cualquier hijo de vecino. Yo pensé que era el de la esquina, la vecina. Pensé que era mi rival. Pero jamás pensé que una persona con el más alto rango religioso se fuera a sacar esa de la manga. Ahí me disculpan, por eso me prendí y por eso dije esas palabras. Se disculpa por la situación. Si así, hermano, con las reglas que tenemos en la sociedad, la gente se pasa a los saltos, la gente no quiere pagar impuestos, la gente le falta el respeto a las autoridades, póngale al YouTube. Ahora la moda es pegarle a los policías. Ahora la moda es faltarle al respeto a los jueces. Ahora la moda es golpear a los papás. Ahora la moda es hacer lo que tú quieres. ¿Para qué? Porque la gente vea que tú eres bien mal, que tú eres bien quién sabe cómo y que nadie tiene ley para ti. Si así con las leyes que tenemos, nadie quiere que le pidan cuentas. Y además esas personas quieren que todo les vaya bien. No sé si se ha dado cuenta. La gente rebelde quiere hacer su voluntad y que aparte las cosas le salgan de bendición, que el dinero le rinda, que la mujer no se le vaya. Esto no es un ejemplo que está lejos de usted. Voltea a ver su casa, voltea a ver a sus hijos, voltea a ver a sus compañeros de trabajo, voltea a ver a su matrimonio, voltea a ver a sus hermanos de su casa, voltea a ver a sus primos. Ahí hay rebelión, ahí hay insurgencia, ahí hay levantamiento en contra de las reglas que se han puesto naturales y civiles. Como creyentes, déjeme decirle algo: la medida que Dios espera de nosotros ante las autoridades es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. No solamente conocemos las leyes civiles, conocemos las leyes divinas. Y eso es más responsabilidad. Somos el ejemplo para la sociedad de hoy. Somos los que vamos y decimos: hermano, ¿usted ya tiene a Cristo en su corazón? No, yo estoy en fornicación, yo me drogo, hermano. ¿Y usted no le gustaría recibir a Jesús en su corazón? Sí. Y usted ora por esa persona, ¿no? Y entonces usted se viene a la iglesia y su pastor le dice: hermano, ¿me ayuda a mover esa mesa de ahí para allá? No, hombre, que lo mueva el hermano. Ahí está Omar, allá atrás, está bien grandote y está bien fuerte. Ahí está Ricky, está de cuadrado ahí en la entrada, que la mueva él. ¿Qué ejemplo le está poniendo usted a la gente que usted fue y evangelizó? Usted va y llama a las personas al orden, no al orden cívico, al orden divino. Y usted condena primero su alma y después condena a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está tropezando. Y la Biblia dice que a eso se les llama ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque usted le quitó la vista a alguien que pudo haber desarrollado una relación con Dios, pero que por su ejemplo y por su falta de sujeción a las autoridades, usted lo tropezó. Por eso la responsabilidad del creyente es mucho mayor. Por eso nosotros cuando decimos: sí, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello, usted mejor tendría que callarse. Y antes de compartir debería de aprender a sujetarse a las autoridades que han sido puestas de parte de Dios. Me voy a reventar esa bocina ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Del 3 al 18. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados por castigo a los malhechores, pero para alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como libres para ser siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esos difíciles de soportar, ¿cuántas veces no los hemos mandado al infierno? ¿Cuántas veces no hemos matado a los mismos hermanos de la iglesia?
Y aquí la palabra de Dios dice: esta es la voluntad de Dios, que hagas callar la ignorancia de los insensatos. Los insensatos son los que no tienen sensatez, los que no piensan con cordura, los que están pensando que ellos tienen que satisfacer sus necesidades antes que los demás. Y el creyente tiene que cubrir con estas características. El creyente va a la gente ignorante, que dice que el versículo 15 hace callar a la gente, no por las palabras, sino por el comportamiento. ¿Ve en dónde reside la responsabilidad del creyente? No se trata solamente de decir, en 1 Corintios capítulo 14, versículo tal, dice la Biblia que la fornicación. Se trata de que tú con tu comportamiento vayas y hagas que las leyes humanas parezcan menores al cumplirse la ley divina, cuando dice: sujetémonos a todas las autoridades. El cristiano, hermano, déjele digo una cosa, es de los más rebeldes que existen, ¿sabe? Y la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque siempre habla, bueno, no los cristianos, los religiosos. Mejor vamos a usar el término correcto: la gente religiosa. La gente religiosa es la más rebelde. ¿Por qué? Porque quiere pasar por encima las reglas que el Dios vivo ha puesto. Fíjense nomás, esto es cosa seria. ¿Por qué dice la Biblia que hacemos esto? Por ignorantes, por vanidad, por orgullo, por querer recibir más honor, más reconocimiento que el Dios vivo. ¿Y usted sabe quién también hizo lo mismo? Satanás. Cuando nosotros queremos más reconocimiento que Dios, cuando queremos que la gente nos voltee a ver, a pedirnos nuestra opinión a nosotros y no según lo que dice la palabra de Dios, estamos queriendo tener el lugar de Dios, como lo hizo Satanás. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando lleguemos delante de Él? Señor, pequé poquito, no me lo tomes en cuenta, nada más fue tantito. Señor, forniqué tantito, nada más fueron 10 minutos. Ay, y por eso, 10 minutos, Señor. No me lo tomes en cuenta, Señor. Ay, Padre, fue una mentirita pequeña, ni te diste cuenta, ni me viste cuando lo hice. Ay, Dios, apenas si le hice daño con mi mentira a esa familia. Nomás alejaron 3, nomás se fueron 4, ni te fijes, Dios. ¿Eso le vamos a decir a Dios cuando lleguemos a su presencia? Señor, falté un poquito a la ley, pero como tú eres misericordioso, ni te vas a dar cuenta de eso, ni me vas a acusar, ni me vas a juzgar. Señor, si usted ha leído la Biblia, eso no es posible. El creyente, según la palabra de Dios, se sujeta a todas, no a unas, a todas las autoridades: padres, jefes, tribunales, presidentes, gobernadores, pastores, todas. Pero cuando llega la altivez del corazón y usted cuestiona, ¿por qué? ¿Por qué no voy a sujetar? ¿Quién es? ¿Este ministerio público chafa guango qué? ¿Este jefe que tengo aquí qué? ¿Este supervisor que tengo qué? ¿Mis padres qué? ¿Este pastor qué? Usted vaya a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Sujétese a todas las autoridades. Pues me cae re gordo, pero me sujeto. No estoy de acuerdo, pero me sujeto. Porque la Biblia dice que cuando tú te sujetas a todas las autoridades, honras a Dios, bendices a Dios, glorificas a Dios. Más bien, en vez de decir ¿por qué?, deberíamos decir ¿para qué? Y pedir sabiduría y pedir entendimiento para poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia glorificamos al Padre. Ay, es que el pastor dice eso porque eso acomoda, ¿no? Jesús dijo, le preguntaron una vez: Señor, ¿debemos de pagar tributo? ¿Debemos de pagar los impuestos? Y él dijo, le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, comprendiendo la astucia de estos hombres, les dijo: ¿por qué me tientan, Satanás? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y de quién es la inscripción? Respondiendo le dijeron: de César, de Hacienda, del gobierno, de lo que tenemos ahorita como leyes tributarias. Y Jesús les dijo, ¿qué dice aquí? ¿Usted sigue a Jesús?
¿Por qué evita pagar impuestos? ¿Por qué se sigue pasando los altos? ¿Por qué sigue viviendo en yugo fuera de la ley con su esposa? ¿Por qué no honra a sus hijos? ¿Por qué no honra a sus autoridades? Si Jesús mismo dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios, no más. Porque no queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Y Jesús dijo, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No, Señor, yo no vine para quitar ninguna ley, yo vine para cumplirla. Esto debe de ser lo que debe de regir la vida del creyente. Una vida apegada a las autoridades. Son las 12:30 de la noche, no hay ningún vehículo alrededor de ti, pero está el alto. Nadie me está viendo. Me lo paso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios puso todo esto para que yo me pasara ese alto. Y se lo pasa. Y nadie lo vio, ¿ah? ¿Quién lo vio? Si eso usted lo hace en lo privado, va usted solo en el coche. ¿Qué no va a hacer en público? ¿Me explico? Se necesita valor para quedarse sentado a las 12:30 de la noche esperando que esa lucecita cambie al color verde. Se necesita valor para honrar a la mujer cuando ella te dice no. Se necesita valor para honrar a tu esposa cuando te dice no me hables así. Se necesita valor para honrar a tus hijos y educarlos con reglas y enseñarles tú a respetar esas reglas. Porque después llegará el momento en el que no vas a poder decirle a ese niño, no lo hagas, porque él ya vio tu ejemplo. Vamos a la iglesia. Tú no ibas, jefa, ¿qué me vas a mandar a mí? Mira, vamos a leer la Biblia. Tú nunca la abres, no estés hipócrita, jefa. Yo me voy con mis compas. Ay, este muchacho cómo me salió bien malo, ¿verdad, pastor? Sí, hermano. Sí. Qué mala suerte le tocó. Pero al muchacho, ¿no? Porque le tocaron unos padres así. Padres que no leían su Biblia y que nunca entendieron que la ley se cumple, que las autoridades se honran, que la palabra de Dios no solamente es para que la vivamos en el cielo, sino es para que la aprendamos a vivir desde aquí. Yo te pregunto, ¿por qué quieres hacer lo que se te viene en gana? Usted conteste, no me va a ir, hermano, yo. ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque ya eres salvo? ¿Porque Jesucristo murió en la cruz por ti? ¿Por eso ya puedes hacer lo que tú quieres? No. Ese pensamiento, más bien te lo aclaro, no, es de alguien que no es salvo. Es de alguien que no ha entendido que es la gracia la que nos ha perdonado nuestros errores, pero que la gracia no nos da la autoridad para hacer lo que queremos ahora. Esa gracia nos da responsabilidad para representar bien a Jesucristo aquí en la tierra, para medir cada uno de nuestros pasos, para medir cada una de nuestras palabras, para vivir con amor hacia los demás y con temor de fallarle a Dios, no con temor del castigo, sino con temor de despreciar toda la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo me voy a pasar ese alto si vienen mis hijos, si viene mi esposa y yo soy creyente? Pues me espero, aunque llegue a las 9:20 a la escuela dominical, me espero. Creían que se iban a salir. Bola de bandido. Ahí se viene matando el pastor. Pablo pide disculpas. ¿Por qué? Él lo dijo, por conciencia. Para que nadie tuviera de qué avergonzarle. Tú dices que eres creyente, pero insultaste al sumo sacerdote. No, perdón, no sabía. Perdónenme. ¿Quieres pegarme otra vez? Pégame otra vez. No pasa nada. Porque esto que acabo de hacer va a tropezar mi ministerio. Esto que acabo de hacer, este error que acabo de cometer, me va a restar autoridad ante las personas que no conocen de Jesucristo, y que cuando yo vaya a decir, tú eres Pablo, el que dijo del sumo sacerdote. ¿Y dónde queda Jesucristo? Por los suelos. Y cuando usted va en contra de la palabra de Dios, cuando usted no representa bien a la palabra de Dios, ¿dónde deja Jesucristo? Por los suelos. ¿Sí capta el impacto de esta palabra? Sí, Dios le está diciendo, ya ves, te dije que te sujetes, ya ves, te dije que no seas rebelde. El Espíritu Santo ahorita te está diciendo, porque a mí me dijo eso ayer. Pablo después escribe a Tito. Tito 3,
Versículo 1 y 2 les dice: mijo, recuérdale que a toda la iglesia que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Más adelante Pablo lo volvió a decir. Les dice: diles que obedezcan y que estén dispuestos siempre a toda obra, a toda buena obra. Diles que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean peloneros, que sean amables, que se amen y que tengan mansedumbre con todos los hombres. ¿Por qué Pablo tiene la autoridad ahora de decirle a Tito cómo debe comportarse? Porque él se lo enseñó. Porque seguramente, tal vez Tito no estuvo en esa situación, pero los demás pueden testificar y decir: si lo dijo Pablo, es cierto. Yo vi cómo se sujetó, yo vi cómo pide disculpas, se echó para atrás, y si él dice que nos sujetemos, nos sujetamos. Si él dice que obedezcamos, obedecemos. Que no difamemos, no difamemos. Que ya no peleemos, ok, está bien, ya no vamos a pelear. ¿Por qué? Porque Pablo, alguien con autoridad, lo dijo, lo actuó, y yo obedezco. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios. Hermano, todos daremos cuenta a Dios. Pero ¿sabe? La gente que está puesta en autoridad, la Biblia dice que esa gente la debemos de honrar, porque ellos van a darle cuenta a Dios. Las autoridades que hoy tenemos encima de nosotros, ¿son buenas? ¿Son malas? ¿Nuestro presidente? ¿Nuestro gobernador? La Biblia dice que Dios los puso ahí y que ellos van a darle cuentas a ellos. ¿Por qué le pide al pueblo que se sujete a ellos? Que los apoyemos, que oremos por ellos, que intercedamos por ellos. ¿Por qué? Porque van a dar cuenta de lo que están gobernando. ¿Por qué creen que también la palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que someter a los pastores? Porque la Biblia dice que los pastores darán cuenta de la congregación que ellos tienen en sus manos. Ah, yo no quiero ir a eso, pastor. Camioneta, esto, lo otro. Ah, ya escribió el pastor, ignóralo. Puras cosas y quién sabe qué. Todos leyeron los mensajes en la mañana. Usted puede verlo y puede darse cuenta quién leyó todos los mensajes en la mañana. En cosas tan pequeñas demostramos el corazón que tenemos para con la iglesia y la obediencia que tenemos hacia las autoridades que Dios nos ha puesto. ¿Sabe qué? La camioneta se consiguió, porque la obra no se detiene por nada, no se detiene por nadie, ni por el pastor, ni por ningún tropezadero. Más bien dicho, la Biblia dice: hay cuidado con aquel que tropiece en la obra de Dios, hay cuidado con aquel que tropiece a un pequeño. Por eso nosotros nos sujetamos. Levante la mano al que le he enseñado yo rebeldía hacia mi pastor, el pastor Rodrigo. Levante su mano. ¿Alguna vez han visto que le haya faltado el respeto a mi pastor? ¿Alguna vez han visto que yo haya ido en contra de una de sus palabras? La junta de la iglesia que ha estado en reuniones conmigo, ¿les he dado un mal ejemplo? Tengo autoridad para pedirles que se sujeten a sus pastores. Tengo autoridad para decirles que honremos a Dios, porque cada uno tenemos una cabeza. Por eso Dios nos dice: sujétate, porque tu pastor, vámonos desde la casa, porque tus hijos se van a sujetar a ti. La Biblia dice que el varón sujeta a la mujer. El varón se sujeta a Cristo. Cristo se sujeta a Dios. Si nosotros respetamos este orden, ¿qué cree? Hay bendición. Pero si usted no se sujeta a sus autoridades, ¿qué cree? Por eso vive como vive. Porque no hay sujeción a las autoridades. En otras palabras, los desobedientes sufren por su propia elección. ¿Quiere ser bendecido? Sujétese a esas autoridades. Sujétese, obedezca, no difame, no pelee. Honre todo lo que Dios ha puesto. Cuando obedecemos, Dios bendice. ¿O no, Marcito? Cuando prosperamos, cuando esperamos, cuando decimos: ay, híjole, bueno, me está yendo mal, pero si Dios dijo que me espere, me espero. Y llegan sorpresas por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios nunca le paga mal a nadie. Dios honra a todos los que le honran. Dios bendice a todos los que le bendicen. ¿Me ayuda a leerlo? Eso significa someterse.
No poner resistencia. ¿Me ayuda a leer esto otra vez? Acarrea condenación para sí mismos. ¿Lo dijo el pastor? No. ¿Verdad que no? Si desobedeces, acarreas condenación para ti mismo. Obedece a tus pastores. ¿Qué dice aquí? Ayúdenme a leerlo. Por eso yo no corro, ni busco, ni trato de entristecer el corazón de nadie. Porque dice aquí que yo velo por sus almas. Dice aquí que nosotros peleamos la batalla por ustedes. Dice aquí que nosotros vamos a dar cuenta por ustedes. ¿Usted cree que yo quiero que usted se vaya? ¿Usted cree que yo quiero que a usted le vaya mal? ¿Usted cree que yo quiero que usted esté maldito por Dios? ¿Usted cree que yo quiero que usted esté sufriendo enfermedades? ¿Usted cree que yo quiero que usted pase por pruebas? No, soy el menos interesado. ¿Sabe por qué? Porque dice que yo voy a dar cuenta por usted. Por eso, si usted me quiere ofender, venga y oféndame, no pasa nada. Si usted quiere desobedecer, venga y desobedezca, no pasa nada. Pero yo, mi labor es mostrarle la palabra de Dios y usted va a decidir si la obedece o si no la obedece. Si se sujeta o si no se sujeta. Si usted hará caso o no. Porque si hace caso, honrará a Dios. Si no hace caso, traerá condenación a su vida. Hermano, no le entregue su testimonio a nadie. A nadie. Que nadie tenga nada que decir en contra de usted. Adore a Dios en lo privado, adore a Dios en lo público, honre a Dios en su trabajo, honre a Dios en la iglesia, sirva a sus hermanos en el público, sirva a sus hermanos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nadie tenga nada que decir de usted. Porque no solo hablan de usted, hablan de la iglesia, hablan de Jesús. ¿Qué impacto estamos causando? Y tercero, ¿se dio cuenta que dice no le debas nada a nadie? Pero hay algo en donde dice menos. Menos amor. Y Jesús dijo, si en algo los han de conocer a ustedes, va a ser en el amor que se comparten unos a otros. Si usted tiene pleito con alguien, dice la Biblia, no le deba nada, menos amor. ¿Sabe qué? Como Pablo, por obediencia, vaya y restituya esa relación con Dios. Por obediencia, vaya y no le dé su testimonio a esta persona, sino entréguele todo el amor. No me recibió, pastor, que Dios le bendiga. No me perdonó, pastor, ya hizo su mejor esfuerzo. Que Dios le bendiga. Usted ámelo, sírvalo, bendígale otra vez, pero él ya no tiene su testimonio en sus manos. ¿Por qué? Porque usted ya fue y se humilló. ¿Para qué lo hizo? ¿Para que quedara bien con la iglesia? No. Para que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Cuál es su postura ante Dios ahora? ¿Seguirá de rebelde ante las autoridades? ¿O va a honrar a Dios? El mensaje ha sido predicado. Ahora le toca a usted ir a hacer.